una entidad sin ánimo de lucro, una fundación que pretende promover iniciativas de responsabilidad social en el eje del empleo. La responsabilidad social corporativa está de moda, pero ha tenido mucho desarrollo en los temas medioambientales y en los temas sociales. Siendo el empleo la principal preocupación de los españoles, pensamos que había hueco para promover iniciativas de responsabilidad social en el eje del empleo, y así nació la Fundación Empleo y Sociedad. Es un poco nuestra razón de ser. Nace en el año 2009. Desde entonces pues, hemos estado impulsando una serie de proyectos, y ahora fundamentalmente entendemos que el empleo va a venir de la mano del autoempleo y de los emprendedores, y lo que estamos, después de varios años de existencia, lo que estamos promoviendo son proyectos de emprendimiento, ayudando a los emprendedores a sacar adelante sus iniciativas. No, nosotros no nacimos porque es verdad que nuestro nacimiento coincidió con el inicio de la crisis, pero nosotros nacimos porque, bueno, éramos una serie de profesionales que veníamos del mundo del empleo. En mi caso, yo venía de haber sido director general de ADECO, una empresa de trabajo temporal. Éramos aficionados al empleo, pensábamos que había un hueco para una fundación como esta y decidimos implementarla. Una empresa, ya sea un proyecto, ya sea una fundación, supone sortear un montón de obstáculos burocráticos que afortunadamente la nueva ley de emprendedores parece que va a eliminar. Nosotros nos encontramos con muchos obstáculos. Efectivamente, para constituir una fundación pues hay que crear, bueno, desde la creación de unos estatutos fundacionales, la creación de un patronato, inscribir la fundación en el registro de fundaciones, dar cuenta al protectorado de quién es el patronato, el presidente, el secretario, tu número de identificación fiscal, la dotación fundacional, la petición de denominación. Son muchos obstáculos burocráticos que en aras a la creación de empleo habría que limar, porque hoy en día para montar una empresa hay que tener una gran pasión, porque si no la tienes, al primer obstáculo te desmoralizas y renuncias. El principal objetivo fue promover iniciativas de responsabilidad social en el eje del empleo. Época en la que la responsabilidad social estaba teniendo un tremendo auge. La mayoría de las iniciativas iban por el eje medioambiental o por el eje social, hasta el punto que tú veías anuncios en televisión de las grandes empresas del IBEX 35 y creías que estabas viendo ONGs. Veías un anuncio de Iberdrola y parecía un anuncio de Greenpeace, veías un anuncio de la Caixa y parecía un anuncio de Cáritas. Es decir, la RSE estaba cogiendo mucho auge, pero se estaba quedando atrás la principal preocupación de los españoles, que era el empleo, una iniciativa de responsabilidad social que promovieran un empleo de mayor calidad y un empleo con mayores derechos. Bien, es verdad que con la crisis esto fue desapareciendo y ya lo que hacía falta era empleo en absoluto, en términos absolutos. Entonces, a partir de ahí, nuestra fundación inició una deriva y pasamos de la responsabilidad social al emprendimiento. Ahora nuestra fundación pretende acompañar a proyectos de emprendimiento bajo la fórmula de aceleración. Cogemos a emprendedores que tienen una idea, le ayudamos a trasladar la idea a un plan de negocios y luego tratamos de encontrar financiación para sus proyectos para que se conviertan en empresas y de ahí derive el empleo, que sería nuestro ratio de impacto. Bueno, nosotros como fundación nacimos con un patronato donde estaban los agentes sociales y grandes empresas que sí le poníamos un requisito, que fueran socialmente responsables con su empleo. Es decir, era difícil defender la responsabilidad social en el eje del empleo si en nuestro patronato tenemos a empresas que están haciendo barbaridades en el eje del empleo. Es decir, como requisito que fueran empresas respetuosas con su... En el mundo de la responsabilidad social se habla de los grupos de interés, los stakeholders. El grupo de interés principal para cualquier empresa es su propia plantilla, y muchas empresas se preocupan mucho por la comunidad, por sus clientes, por sus proveedores, por las universidades que las rodean, por sus relaciones, su reputación, pero
no tienen en cuenta su principal grupo de interés, que son sus propios trabajadores. Nosotros lo que intentamos es situar en el centro de la diana como grupo de interés principal para cualquier empresa a sus propios trabajadores. Por ello, para entrar a formar parte del patronato de la Fundación Empleo y Sociedad, intentamos, por supuesto, a los agentes sociales, pero también a empresas que fueran respetuosas con sus trabajadores como principal grupo de interés. Eso en cuanto a nuestro patronato. Respecto a quién nos dirigimos, pues antes, cuando nacimos, nos dirigíamos a aquellas empresas con plantillas lo suficientemente importantes como para implementar iniciativas de responsabilidad social dirigidas a su colectivo de trabajadores. Ahora nos estamos dirigiendo más al colectivo de emprendedores, personas fundamentalmente universitarios que ven muy difícil salir para adelante por cuenta ajena y se han convencido de que lo que les va a ayudar a ganarse la vida es diseñar un proyecto y sacarlo adelante. Entonces estamos intentando ayudar a ese colectivo. Ninguna. Estamos huyendo del concepto de subvención. Estamos huyendo del concepto de subvención, bueno, principalmente por lo farragoso que es acceder a una subvención. Y en segundo lugar, porque subvenciones que encajen con nuestro objeto fundacional, pues tampoco existen tantas. O sea, no estamos funcionando por ahí. El Foro Albor es un foro que llevamos 3 años en que los principales diarios económicos abren sus portadas con noticias relacionadas con el empleo. Hemos tenido una reforma laboral importante, muy criticada por algunos, muy defendida por otros. Hemos tenido reformas que han afectado al mundo del empleo desde todos sus ángulos. La ley de emprendedores, por ejemplo. El Foro Albor pretende ser un encuentro entre profesionales de los recursos humanos donde cada vez que surge una iniciativa sustancial que afecta al mundo de los recursos humanos, pues un grupo de expertos, de gente que nos gusta este mundo, podamos sentarnos en una mesa redonda, comentarla, debatirla, intercambiar puntos de vista y enriquecernos los unos a los otros. Pretende ser un punto de encuentro de profesionales de los recursos humanos para también, pues, que en cierta medida, cuando se va a tocar un punto referente a la legislación laboral, se nos tenga en cuenta y se le pida opinión a las personas que día a día lidian con los recursos humanos. Muchas veces tenemos la sensación de que se reforman las leyes laborales por personas que no dirigen a personas. Entonces yo creo que para hacer algo, nada mejor que consultar a los que saben del tema. No, el pilar de esta fundación es el empleo. Nosotros, la responsabilidad social es una herramienta para conseguir un mejor empleo, para intentar que las empresas cuiden el empleo que tienen. Y ahora nuestra función es investigar aquellos nichos por donde nosotros entendemos que va a venir el empleo futuro. ¿Va a venir el empleo futuro por las grandes multinacionales? Pensamos que no. Las empresas cada vez necesitan a menos personas gracias a la tecnología y cada vez, gracias a la ausencia de barreras, pueden deslocalizar más. Hoy en día una empresa puede poner su fábrica en cualquier país del tercer mundo, lo cual no es responsabilidad social, pero lo están haciendo. ¿Va a venir el empleo por la administración pública? No, la tasa de reposición está a 0. ¿Por dónde va a venir el empleo? El empleo va a venir por el autoempleo y por las nuevas startups, por las nuevas empresas pymes que van a surgir. Nosotros queremos fomentar entre los estudiantes universitarios el espíritu empresario. Que sepan que muchos de ellos, si terminan su carrera y se quedan esperando, se pueden llevar 3 años esperando y que no surja nada. Nosotros queremos animarles a los que tienen espíritu emprendedor, que se lancen, que monten sus empresas y nosotros les ayudamos. Bueno, actividades muchas. Nosotros ahora que estamos, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que se llama Sevilla Capital Inteligente, que lo que hacemos es, una vez que los emprendedores nos han traído sus ideas, les ayudamos a llevar la idea a un plan de negocios con la ayuda de ejecutivos de sólida experiencia, y una vez que los planes de negocio nos dicen que los proyectos son viables, nos encerramos con ellos en un teatro donde traemos a una audiencia de 100 potenciales inversores y a cada emprendedor le dejamos 6 minutos. Esto le llaman los americanos el elevator pitch, el discurso del ascensor. Tienes que convencer a tu auditorio en 6 minutos, lo que dura un trayecto en ascensor. Entonces, bueno, pues esta actividad la estamos haciendo. El otro día hicimos la segunda edición
Vinieron 5 emprendedores, previamente los formamos en presentaciones eficaces para que sepan moverse en un escenario, para que sepan manejar tanto el lenguaje verbal como el no verbal, la gesticulación, las miradas, los silencios, las pausas. Y bueno, es un acto que tiene un gran componente de show, pero no porque queramos hacerlo así, sino porque esto se hace así en todo el mundo. Esto en Estados Unidos, esto empezó a hacerse en Silicon Valley, en Estados Unidos, de esta manera, se funciona así, y esto lo estamos haciendo en Sevilla bajo la fórmula Sevilla Capital Inteligente. Estamos también pues promoviendo jornadas relacionadas con el empleo, estamos haciendo bueno, pues un montón de actividades todas relacionadas con el mundo del empleo. Ahora mismo en España existe una ley que es la Ley de Integración Social de Trabajadores Discapacitados, se llama la LISMI, que obliga a las empresas con un determinado nivel de plantilla por ley a tener un porcentaje de discapacitados. Esa ley ha funcionado muy bien. Yo creo que una de las grandes vías de contratación de personas con discapacidad ha sido esa ley. Eso no es responsabilidad social corporativa, eso es una ley que obliga. La responsabilidad social corporativa es voluntaria. Por esa misma regla de tres, si esa ley funcionó y esa ley ha ido también, ¿por qué no se replica en otros ámbitos? ¿Por qué no se hace una ley de integración social de jóvenes en busca de su primer empleo? Yo creo que si la LISMI funcionó, y gracias a la LISMI hay muchos discapacitados que han encontrado un puesto de trabajo en una empresa porque era obligatorio tener un porcentaje de discapacitados, por la misma regla de tres, con un desempleo juvenil por encima del 50%, yo creo que no sería ninguna tontería investigar una fórmula parecida que fuese la integración de jóvenes en busca de su primer empleo, y que las empresas con determinados niveles de plantilla tuvieran por ley que contar con un determinado porcentaje de jóvenes en busca de su primer empleo. Eso sería una magnífica vía de integración del principal colectivo en riesgo de exclusión ahora mismo. Sois vosotros.